¿Cuánto de nosotros, de los que estamos hoy aquí, puede decir, soy paciente? De tener paciencia, no paciente de médico, de tener paciencia. A ver, levante la mano, a ver cuántos hay. No hay muchos. O sea que muchos somos bastante impacientes entonces. Mecha corta, como se dice. Pero el mensaje hoy se titula La paciencia, virtud poderosa. Así que en esta mañana es mi deseo de que esto se convierta en una virtud en tu vida, mi hermano. Muchos de nuestros planes, de nuestros proyectos, a veces nunca llegan a cumplirse. Aunque su motivación es buena, muchas veces no llegan a cumplirse. En otros casos podemos ver que hay grandes proyectos particulares, proyectos laborales, proyectos muchas veces como iglesia, que aunque son liderados por personas o equipos con grandes talentos y capacidades, nunca se llegan a hacer realidad. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? No, bien, esa es la respuesta que quería escuchar, porque si no, no les puedo decir la respuesta. Porque la mayoría de las veces se debe a la falta de constancia, a la falta de perseverancia que las personas no tienen. Y si miramos la historia de la humanidad, podremos ver que aquellos que han alcanzado cosas significativas tuvieron como característica una cosa: la perseverancia, la paciencia, la virtud de saber esperar. Esta es una virtud necesaria. Es una virtud necesaria en todos los aspectos de nuestra vida. En todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo aún las pequeñas cosas. Allí también tenemos que tener la virtud de la perseverancia, de la paciencia, y aún más en los planes de nuestro diario vivir. La paciencia es una virtud poderosa, mi hermano, y muy especial en la vida del cristiano. Pongamos en pantalla Hebreos capítulo 12, verso 1. Vamos a leer hasta el verso 3. Por tanto, dice el autor de esta epístola, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La palabra paciencia que se menciona en este párrafo que hemos leído es aquella que nos da la capacidad de soportar con una actitud de fe y esperanza en Dios. Esta palabra paciencia está traducido del término griego hupomone, que además significa, y esto a mí me sorprendió, significa, entre los significados que tiene la palabra, resistencia alegre, perseverancia con esperanza, constancia, mantenerse firme ante la oposición. Pero me llamó la atención esto de resistencia alegre. Paciencia bíblica, vuelvo a repetir, es aquella que nos da la capacidad de soportar con una actitud de fe y esperanza en Dios. Es una perseverancia confiada completamente en la victoria, en esa victoria final que el Señor traerá a nuestras vidas. Es aquella virtud, la paciencia y la perseverancia, que capacita al creyente
para permanecer a pesar de los obstáculos y la oposición. Y vaya que sí tenemos a veces obstáculos y oposición, pues la paciencia te va a capacitar para tener victoria sobre todas esas cosas. La paciencia, mi hermano, no es un esperar con frustración o con enojo. Recuerden, resistencia alegre. Tampoco es aguantar esperando lo peor, ni sufrir la espera. Y cuando yo escribía esto me vino a la mente cuando uno va al cajero y encuentra que adelante tiene 40 personas. Uno tiene paciencia, porque bueno, necesita el dinero y no le queda otra que hacer la cola. Y tiene paciencia. Pero ¿es una paciencia, es una resistencia alegre esa? No. Nadie me puede decir, yo estoy en la cola del cajero contento y feliz. Macanea. Uno tiene frustración y tiene enojo, porque encima de que necesita el dinero, tiene que hacer una cola de 1 hora para poder llegar. Pero no queda allí también. Dice, aguantar esperando lo peor, ni sufrir la espera. Uno cuando está en la cola dice, seguro que cuando llego ya no hay plata en el cajero. Espera lo peor siempre. Lo sufre. Pues esa paciencia no sirve. La paciencia tiene que tener una resistencia alegre. Así que usted en la cola del cajero va a estar con una sonrisa oreja a oreja, diciéndose a sí mismo, yo sé que voy a llegar y va a haber dinero para que yo retire. Esa es la paciencia de la cual está hablando el Señor. Una paciencia y una perseverancia con gozo y fe esperando lo mejor que viene de la mano de Dios. El mismo versículo, este versículo 1 que hemos leído, nos invita a mirar a aquellos héroes de la fe, rodeados de gran multitud de testigos, dice el versículo. Héroes de la fe que testifican a lo largo de todo el Antiguo Testamento que por la fe y la paciencia ellos alcanzaron la promesa de Dios. Ellos tenían seguridad de que el tiempo pasaba, las promesas no llegaban o no se cumplían, pero su paciencia y su perseverancia hicieron de que alcanzaran esas promesas de Dios. Cuando consideramos sus vidas, la misma Escritura registra no solamente sus virtudes, sino que la misma Escritura registra sus debilidades y sus errores. Los muestra realmente como hombres que eran. Pero ellos, a pesar de ser quizás imperfectos, decidieron creer en las palabras de Dios. Ellos creyeron a la palabra de Dios. Y esa fe los hizo perseverar, los hizo perseverantes hasta ver el cumplimiento de la promesa. ¿Cuántas veces nosotros perdemos esa perseverancia? Hemos recibido una promesa del Señor y esta se tarda, se demora y decimos, bueno, ya está, listo, no llega. Pero debemos tener la paciencia y la perseverancia para esperar en ella. Debemos recordar, debemos meditar las promesas de Dios que han caído sobre tu vida. Alimenta la fe. Esto alimenta la esperanza y alimenta la visión que Dios te ha dado. Así como pensar solo en los fracasos. Muchas veces pensar en los fracasos simplemente alimenta nuestros miedos, nuestras inseguridades y alimenta nuestra incredulidad. Y la certeza nos lleva muchas veces a la ruina. Pues tenemos que recordar y tenemos que meditar las promesas de Dios. Porque cuando hacemos esto, nos alimenta la fe, nos alimenta la esperanza y nos da nueva visión. Amén. En esta ocasión, el Espíritu Santo nos recuerda que la vida cristiana es como una carrera atlética en la que se nos aconseja despojarnos de todo peso y de todo pecado que podemos llevar, pues estas cosas nos estorban para correr y nos desgastan, quitan fuerzas de nosotros para poder correr en el camino que Dios nos ha trazado por delante. Vos tenés una carrera que correr, mi hermano, y si no la has empezado a correr, en algún momento
vas a tener que empezar a correrla. Y todo aquello que moleste, que sea carga, que sea peso, llámese mundo, llámese pecado, va a estorbar esa carrera, va a estorbar ese esfuerzo que vos estás haciendo por correr la buena carrera. De por sí correr la carrera ya es un desafío. Ya tener la propuesta de que tengo que correr una carrera es un desafío. Es un desafío que requiere fortaleza y que va a requerir perseverancia. Pero además se le suma a esto que el camino que hallaremos va a tener obstáculos, va a tener peligros y por supuesto va a tener oposición. A ninguno de nosotros la carrera que Dios nos dio para correr se nos hace sencilla. ¿O sí? Esta realidad debemos llevarnos y nos debe llevar a tomar conciencia. Esa conciencia sobre la necesidad de no correr solos, sino de correr con Cristo a nuestro lado. Su compañía, la compañía de Jesús, no solo nos da la fuerza suficiente, la fortaleza y el ánimo, sino que nos asegura la victoria ante el enemigo. Él te da la certeza de que vos vas a ser victorioso ante los obstáculos, los peligros y la oposición que se te presenten en esa carrera. Precisamente, mi hermano, la verdadera paciencia bíblica se da aquí, cuando podemos perseverar confiados y nada más que confiados en el poder de Jesucristo sobre nuestras vidas, y podemos mantenernos firmes a pesar de la oposición. Es difícil mantenerse firme cuando la oposición está delante de nosotros, pero nuestro corazón debe descansar en la fidelidad de Dios, como cantábamos hoy. Esa fidelidad que trasciende todos los problemas y todas las circunstancias en nuestra vida. Dios es fiel todos los días, cada minuto de nuestra vida. Aquel que cumple sus promesas por encima de todo obstáculo y adversidad es el que está a tu lado corriendo la carrera. Amén. Y es por eso que la perseverancia, esa perseverancia tiene su fuente de fortaleza en Cristo. La perseverancia y la paciencia humana siempre se va a diluir por los acontecimientos. Pero cuando nuestra paciencia y nuestra perseverancia tiene su fuente de alimentación en la fortaleza en Cristo, es renovada todos los días como resultado de esa comunión que tenemos con Él. ¿Entiende esto? Y por eso el Espíritu Santo nos anima a orar con perseverancia, diciendo, por ejemplo, como dice Pablo a los Efesios 6:18, orando en todo tiempo y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. El Espíritu Santo te lleva a cultivar y a desarrollar esa paciencia y esa perseverancia. Y Jesucristo es nuestro ejemplo y Él es también nuestra inspiración. El verso 2 en Hebreos 12 nos dice, pues los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como podemos ver en la primera parte de este versículo, se nos enseña la importancia de poner nuestros ojos en Jesucristo. Qué importante es cuando nosotros como cristianos, nuestros ojos están puestos en Jesús. Porque al poner nuestros ojos en Jesús, Él es nuestra vista y Él nos va a llevar por senderos seguros en esa carrera que emprendemos. Y Jesucristo es quien nos impulsa con su fuerza cuando pensamos en desmayar, cuando ya parece que las piernas no nos dan más, cuando parece que ya desfallecemos ante los obstáculos, Él impulsa con su fuerza a continuar la carrera. Él es quien renueva en nosotros el deseo de perseverar y luchar a pesar de todo. Cuando miramos su testimonio, cuando miramos el ejemplo que Él nos reveló en los evangelios, nuestra confianza y nuestra esperanza tienen que tomar nuevas fuerzas. Y nuestra fe en Dios tiene que renovarse todos los días.
Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro espejo en quien debemos reflejarnos todos los días de nuestra vida. El versículo 2 nos dice que el Señor Jesús experimentó con gran dolor la cruz. Para Él no fue fácil. Él experimentó el dolor, Él experimentó el oprobio. ¿Qué es el oprobio? Pues el oprobio es la vergüenza y la deshonra. Él fue avergonzado, Él fue deshonrado delante del pueblo, de los romanos y de los judíos en ese momento. Y después dice que se sentó a la diestra de Dios Padre, y todo esto lo alcanzó gracias al gozo puesto delante de Él, al gozo puesto delante de Dios. Y para Jesús su gozo fue hacer siempre la voluntad de Dios. Él siempre estuvo allí, pensando, actuando y accionando dentro de la voluntad de Dios, aunque aquello implicaría el dolor y el sufrimiento, porque Él sabía que llevar adelante la voluntad de su Padre Celestial lo iba a llevar a la tortura, lo iba a llevar a ser traicionado y lo iba a llevar a morir de una forma horrible en la cruz. Recordemos aquí que la paciencia bíblica, como dijimos al principio, es resistencia alegre. Entonces, el gozo de Dios fue la fortaleza ante los obstáculos que Jesús tuvo que enfrentar. Él enfrentó cada uno de sus obstáculos, alegre, con la resistencia, alegre en el Señor. Por eso la Biblia dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Porque ese gozo, aún en los peores momentos que Jesús tuvo, tiene que ser nuestra fortaleza en los días oscuros que podamos llegar a pasar. Debemos destacar también que la parte final de este versículo nos dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Expresión que nos habla de distinción, expresión que nos habla del poder, del gobierno y la honra que Jesús recibió por con gozo morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y todo esto fue alcanzado después de que el Señor Jesús terminó su carrera. Él llegó a la meta cuando fue clavado en la cruz y expiró allí por el perdón de nuestros pecados. Y esto nos recuerda cuán importante es ir a la presencia de Dios, presentarnos delante de Él y renovarnos en Él y llenarnos de Él, llenarnos del gozo del Espíritu Santo, porque eso nos va a permitir perseverar y alcanzar lo que Él nos ha prometido. Si vos tenés promesa de Dios, entonces andá a la presencia de Él. Fortalecete y renovate y llenate del gozo de su Espíritu Santo, porque esa promesa está al llegar. Y la aflicción impide correr con efectividad. Cuando vos estás triste, afligido, uno no puede correr con efectividad, con constancia. Un corazón afligido pierde la esperanza. Un corazón afligido se debilita en su fe y más bien piensa en renunciar y dejar la carrera de la fe en Dios. ¿Cuántas veces se nos cruza por nuestra mente? Esto ya puede más y yo no tengo fuerzas para seguir. Quisiera renunciar, quisiera dejarlo. Y es humano, mi hermano. Es humano. Usted no se tiene que sentir mal a veces porque esas ideas se cruzan en su mente. Porque es humano. Pero cuando esas ideas se cruzan por su mente y esa humanidad empieza a motivar cosas que no son realmente en el gozo y para el gozo del Señor, usted ahí es en donde tiene que acercarse al Señor. Ese corazón afligido se tiene que convertir en un corazón lleno de gozo y fortaleza que el Espíritu Santo les va a transmitir. La Biblia nos dice que Jesús anduvo sanando a todos los afligidos. ¿Los afligidos por quién? Los afligidos por el diablo. Pues el reino de las tinieblas, mi hermano, aflige. Y el reino de las tinieblas nunca te va a dejar en paz, porque cuando vos empezás a correr la carrera, va a haber muchos obstáculos colocados para que vos te aflijas, para que vos tropieces. Al ser humano, las tinieblas lo afligen y le roban toda esperanza de salvación.
O sea, no podemos doblegarnos, no podemos dejar de que la aflicción realmente llegue a nuestra vida. Estamos corriendo una carrera, pero si la corremos con Jesús a nuestro lado y puestos nuestros ojos en Jesús, esa carrera, si bien va a ser quizás forzada, va a tener complicaciones, siempre vamos a llegar a la meta. Y precisamente por su obra en la cruz el Señor Jesús nos dio salvación, nos dio libertad y el equipo necesario para perseverar ante todo obstáculo. Vos no estás solo, vos tenés la libertad, vos tenés la salvación de tu alma, vos tenés todo el equipo necesario para poder seguir corriendo y salvando todo obstáculo, toda adversidad, y aunque haya momentos dolorosos, porque los vas a tener en la vida, Jesucristo nos dará la capacidad de enfrentarlos, de hacerle frente y superarlos de su mano. ¿Amén? ¿Vos crees esto? ¿Te estás dando cuenta lo importante de la paciencia y de la perseverancia? Virtud necesaria en la vida del cristiano. Cuando experimentes frustración, cuando te veas estancado en tu vida, apartá un tiempo para hablar con Jesús, para presentarte delante de Él. Contale al detalle tus dificultades, tus debilidades, expresales tus miedos, háblale de tus fracasos. Esto no solo te hará más liviano, te sacarás cargas de encima tuyo, sino que vas a renovar tu confianza en Dios. El Espíritu Santo te va a decir: yo estoy contigo, corramos juntos, y por tanto tu visión de la vida será con esperanza, en la buena obra del Señor a tu favor. El Señor está a tu favor. Y ahora la certeza de la recompensa es un motivo de perseverancia, porque toda persona que participa en una competencia, como puede ser una carrera, tiene al final, si llega a la meta, recompensa. Hebreos 12:3 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y de hecho, en este versículo 3, el Espíritu Santo, quien inspiró las Sagradas Escrituras, te está invitando a pensar en profundidad en aquel, en Cristo Jesús, quien Él experimentó la hostilidad, Él experimentó la oposición de pecadores, para que el desánimo no se adueñe de nuestros corazones. Jesús, a pesar de toda esta de esta experiencia y esta hostilidad que Él tuvo y la oposición, Él nunca perdió el desánimo. Él siempre continuó la carrera hacia donde su Padre Celestial le decía que tenía que ir. El Señor Jesucristo enfrentó una continua y fuerte oposición y persecución por parte de escribas y por parte de los fariseos. Pero esa perseverancia, arraigada en la certeza de la voluntad de Dios, fue superior a todos los obstáculos que Él tuvo en oposición. Esa perseverancia de nuestro Señor, confiada en el poder y cuidado de su Padre Celestial, fue premiada con un gran galardón. Pues se sentó, dice la Biblia, a la diestra del trono de Dios. Cristo fue honrado, Cristo fue exaltado, y debemos tener presente esto ante las dificultades que tenemos aquí sobre esta tierra, porque Dios te va a vos, mi hermano, a honrar y a exaltar ante los demás. Él siempre te va a dar recompensa. Él nunca te va a dejar sin la recompensa. Cuando vos corras la carrera libre de pecado, pero con perseverancia, paciencia y esperando los galardones celestiales que Él tiene guardado para vos. Esos galardones celestiales son eternos, esos galardones son incorruptibles y te están esperando para que vos los recibas. Él está esperando con esos premios para tu vida. Y todo esto debe animarnos a perseverar para no desmayar.
Dios recompensa a quien le sigue, Dios recompensa a quien le sirve, Él es galardonador de los que le buscan, dice la Biblia. Al considerar la vida de los deportistas profesionales, vemos su dedicación, podemos ver el esfuerzo que ellos realizan, vemos también cómo su perseverancia los impulsa a tratar de alcanzar la victoria, pues dedican su vida a un deporte en donde invierten muchas horas de entrenamiento. Deben abstenerse de muchas cosas para cuidar su cuerpo y sobre todo perseverar hasta alcanzar esa medalla o ese trofeo que desean. Y esto nos debe recordar las palabras de Dios a Josué. Dios le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y ante este pasaje vemos cuán importante, mi hermano, es poner nuestra mirada en Jesucristo el Señor. Él es nuestra máxima inspiración. Su ejemplo y vida es nuestro modelo a seguir. Tenemos que estar dispuestos a dejar que el Espíritu Santo nos inspire. Y debemos estar dispuestos a seguir el modelo que Jesús nos relata en los Evangelios. El Señor se fortalecía, dice la Biblia, continuamente en la comunión con el Padre Celestial. El Padre Celestial era su fortaleza y logró de esta manera alcanzar la meta, esa meta que tenía por delante, meta que realmente era difícil de llevar adelante, era difícil de alcanzar, pero Jesús obtuvo victoria sobre ella. Amén. Él fue victorioso sobre esa meta y debemos cada uno de nosotros fortalecernos en Él. Y esa fortaleza y confianza en sus promesas nos hará más que vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Perseveremos, mis hermanos, y vamos a llegar a obtener nuestra recompensa. Pase de adoración, por favor. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan, o sea, con paciencia, los que esperan con paciencia a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues depositemos nuestra perseverancia y nuestra paciencia en Dios. Y todas las cosas van a estar orientadas hacia nuestra victoria. Amén. Ponete de pie allí en donde estás. Vamos a orar para que esta virtud, Dios, si es que aún no la has cultivado como fruto del Espíritu, el Espíritu Santo comience a frutificar, Señor. Frutifica, Señor, en la vida de tus hijos.